Bueno, muy buenas noches, muchachos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Sí, Juan José, se te escuchó. Listo, perfecto. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar ya con el tema del día de hoy. Este tema lo vamos a abarcar mi compañera Ana María Montes y mi persona, Juan José Mendieta. En el medio de la conversación les vamos a dejar el link de asistencia y al final las preguntas que de pronto puedan tener. Bueno, entonces en esta primera parte, pues nosotros decimos como separar obviamente la charla entre las primarias y las secundarias. Entonces en esta primera parte vamos a empezar hablando de las cefaleas primarias y la clasificación, las diferencias y cómo van a presentarse pues en el servicio cuando nos llegue el paciente. Dale, Juanjo. Entonces, vamos a definir una cefalea primaria, como las que no son causadas por otra enfermedad subyacente, sino que se relacionan como a factores genéticos o neurobiológicos. Hoy vamos a ver solamente como las tres primeras, pero en sí en general los vamos a dividir en cuatro, que son la migraña, la cefalea tensional, las cefaleas trigeminautonómicas, que esa como que engloba otras tres que son muy importantes, que es la cefalea en racimos, la hemicraniana, la paroxística y otras, pero no son tan frecuentes. Y otras cefaleas primarias que pues no son tan frecuentes, como la cefalea de área persistente de novo. Entonces, hablando así como un poquito de la epidemiología en general o más global, las cefaleas afectan aproximadamente al 90% de personas a lo largo de la vida. Es una de las primeras causas de consultas en los servicios de urgencias y la cefalea tensional es la más común en un 38% y la migraña es pues, la que se ha denominado como la discapacitante en un 12%. Sigue, Juanjo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que le vamos a hacer al paciente para poder categorizar esa cefalea en las que vamos a ver hoy? Entonces, lo primero y lo más importante es preguntarle el inicio y la descripción del episodio, o sea, cuándo le comenzó, cómo le comenzó, y de ahí para abajo vamos a empezar como a detallarla un poquito más. En la segunda vamos a localizar pues la zona del dolor y la irradiación, o sea, si es unilateral o bilateral, si es fija o si migra como hacia otro lugar. Porque vamos a ver que, por ejemplo, en las de trigemen autonómicas se puede tener como un dolor retroorbitario o en las de tensión se puede irradiar ese dolor hacia el cuello. Entonces, también vamos a tener muy importante las características del dolor, si es pulsátil, si es punzante, si es un dolor opresivo o un dolor quemante, la intensidad y la escala. Entonces, acuérdense que es muy importante que en todos los pacientes la escala de dolor va a ser muy diferente, porque el dolor, pues en cada uno es una percepción muy diferente. Entonces, le vamos a preguntar de 1 a 10 en la escala del dolor, ¿en qué número más o menos sientes que está el episodio? Entonces, si es una intensidad habitual, o sea, es un dolor que el paciente refiere como es un dolor que me da así, así, o muy importante en las cefaleas secundarias, que los cambios en el patrón del dolor, o sea, que es un dolor que nunca había sentido. Si tiene un pico máximo como en la mañana, en la tarde, en la noche, o con el calor o con el frío, y si tiene como una duración típica, o sea, de horas, días, o incluso si es crónica. Pues ya la duración y la frecuencia, los factores desencadenantes y el contexto, o sea, qué hacía cuando le empezó la migraña, o si cuando hace ejercicio le empieza la migraña, cosas así. Y qué síntomas acompañan esa cefalea, o sea, si tiene presencia de aura, que puede ser visual o sensorial, si tiene fotofobia, sonofobia, si se acompaña con náuseas, vómitos o incluso si tiene síntomas autonómicos, que ahorita los vamos a ver. Y ya la última parte es ver los antecedentes personales, si ya tiene como un diagnóstico previo de alguna cefalea, si tiene antecedentes de cefaleas o migrañas en la familia y los farmacológicos, porque muchos pacientes
es muy usual ver que se tratan solos, pues con fármacos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Primero, a no utilizar como una medicación en este paciente que pueda como tener interacción con lo que ella está tomando. Y segundo, que es muy importante, que hay unas migrañas que son por uso de analgésicos y esas pues tienen como una repercusión muy grande en los pacientes. Listo, Juanjo, el otro. Listo. Entonces, la primera va a ser la migraña. Entonces, la migraña, cosas muy importantes para diferenciarlas de las que viene, es que es un dolor pulsátil que puede empezar desde muy moderado, pero puede avanzar hasta un dolor severo. Es unilateral y tiene como una ventana de episodio entre 4 horas a 72 horas. Esta el paciente nos puede referir que empeora con esfuerzos y se asocia como a síntomas que son las náuseas, el vómito, la fotofobia, la fonofobia, y esa es como de las más comunes, que es cuando el paciente dice como me da el cuadro de migraña y no soy capaz de tener las luces prendidas, me toca encerrarme como en el cuarto a oscuras, o antes de que me empiece la migraña me empieza a dar como vómito, o sea, se puede asociar a muchos síntomas. Y esta puede tener como aura, ya sea visual o sensitiva, que ahí es donde englobamos como la fotofobia, la fonofobia y estas. Esta migraña va a cursar con 4 como fases. La promodromo, que es el paciente antes del cuadro de migraña, va a tener como algunos síntomas, entonces como cansancio inusual o que durmió y no descansó bien, o sea, esas antes del cuadro. En la aura, que son lo que les digo, que son como los síntomas que puede ir percibiendo antes de que empiece como el cuadro. Ya en sí el cuadro, que es el de dolor, que es ya cuando se vuelve como ese dolor pulsátil, unilateral, y el postdrome, que lo podemos describir como el cansancio o la fatiga con la que queda el paciente después de todo el episodio. Entonces, en la epidemiología vamos a ver que afecta en un 17% a las mujeres y en un 6% a los hombres, en un rango desde los 20 a los 50 años. Aumentan los riesgos, el abuso de medicamentos, la obesidad, la ansiedad, la depresión y la cafeína. Y una migraña que se acompaña con aura aumenta mucho el riesgo de desarrollar un ácido isquémico. Entonces, el tratamiento agudo en la primera línea va a ser paracetamol, AINES y cafeína. Si no responde, lo utilizamos con triptantes y es muy importante evitar los opioides por el abuso de medicamentos que pueden generar en el paciente. Sigue, Juanjo. Listo. Ya la segunda, que es la cefalea tensional. En esta va a cambiar como un poquito el patrón porque ya el dolor va a ser bilateral y opresivo, no pulsátil. Y puede ir de leve a moderado. Este no empeora con movimientos, no tiene como síntomas asociados ni a vómito, ni fotofobia, ni sonofobia, nada de eso. Y se asocia muchas veces a estrés, ansiedad, tensión muscular cervical. Entonces en esta los tratamientos, lo que utilizamos más que todo no son farmacológicos, sino causar como las causas primarias de la cefalea tensional. Entonces, en la epidemiología podemos ver que esta cefalea es crónica, o sea, los ataques pueden ocurrir 15 días o más durante el mes por 3 meses y tiene una prevalencia del 2 al 3%. A esta cefalea se le conoce como la discapacitante ocupacional porque va a hacer que las personas o los pacientes falten más como al trabajo, que no puedan tener como un día cotidiano normal porque es incapacitante. Entonces, el 8% de los pacientes que nos llegan van a sufrir de forma episódica como faltas en el trabajo y se tiene como registrado que más o menos pueden tener como 27 días laborales al año donde no pueden asistir porque la cefalea tensional
es la causa principal. Sigue, Juanjo. Listo. En esta vamos a tener como 3 tipos de tratamiento. El primero que es que el agudo, que es muy similar como al de la migraña. En este se utilizan dosis similares a las usadas para la migraña y los triptanos no son tan eficaces en esta, salvo si el paciente también cursa como con migraña. Hay un tratamiento preventivo que se utiliza la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, que es la primera línea. También podemos utilizar mitraxina, que se usa antes de dormir, y la venlafaxina, que se utiliza durante el día. Como les dije, estas son como de tensión, pues se asocian mucho como a la ansiedad, a la depresión, el estrés. Entonces van a tener como terapias complementarias. Entre esas va a estar la biofeedback, que es como tratar cosas que el paciente no tiene como a su control, como la presión, el estado del sistema nervioso autónomo. Entonces lo que se le hacen en esta terapia a los pacientes es como ejercicios de respiración, o también se hace acupuntura, que es lo de las cositas que les ponen como en el cuerpo en puntos específicos. Y más que todo es como tratando de disminuir los síntomas de las causas que desencadenan esta cefalea. Entonces, cuando vamos a recomendar un tratamiento ya farmacológico, cuando los ataques son muy frecuentes o cuando el paciente tiene más de 15 ataques en el mes. Si producen discapacidad, también es importante ya tratarlos farmacológicamente, y en casi todos los casos es una cefalea crónica. Así que bueno. Listo, ya las últimas, que para mí esas son las más importantes porque son las que más alto porcentaje de presentación tienen, y son las cefaleas trigémino-autonómicas. Entonces, son un grupo de cefaleas unilaterales. Y lo que pasa es que en el territorio van a afectar como el nervio trigémino, entonces él va a desencadenar un montón de síntomas que se relacionan a él. Entonces, se acompañan a la activación parasimpática ipsilateral que causa lagrimeo, enrojecimiento ocular, miosis, todes y rinorrea. Estas cefaleas trigémino-autonómicas también se dividen en la cefalea en racimos, la migraña paroxística, la cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración o la migrañana. Pero hoy nos vamos a enfocar más en la de racimos, que es como la que más se ve. Y del tratamiento importante, que es el uso de oxígeno al 100% con máscara de no reinhalación. Sigue, Juanjo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo principal o por qué se produce como esa activación anómala del sistema del trigémino autonómico? Entonces, lo primero es que se va a estimular el nervio trigémino por la rama B1, y ese dolor se transmite desde la región periorbital hacia el temporal. Eso es lo que nos va a dar como el signo de enrojecimiento en el ojito y el lagrimeo. Entonces, esa activación va a estimular los centros del tronco encefálico, como son el hipotálamo posterior y el tallo cerebral. Y ahí se van a empezar a enviar como reflejos del trigémino del parasimpático, y esas fibras, o sea, la B1, la B2, van a liberar acetilcolina y péptidos vasoactivos. Y el resultado es que se va a vasodilatar como todas las arteritas de esta parte del temporal, y los síntomas autonómicos van a ser ipsilaterales porque la cefalea cursa como unilateral, o sea, esta no es bilateral. Así que bajo. Entonces, ¿por qué va a ser importante que en la primera línea de acción utilicemos el oxígeno? Como les dije, en toda la activación fisiopatológica que tiene esta cefalea, van a vasodilatar como las arterias.
Entonces, lo que buscamos con el oxígeno es generar como una vasoconstricción cerebral. Entonces, al disminuir la activación nociceptiva y se disminuye el dolor. Se han mostrado como estudios que también el oxígeno inhibe la liberación de CGRP, que es un potente vasodilatador y mediador del dolor trigeminal. Entonces, al disminuirlo, pues también vamos a disminuir la inflamación neurogénica y disminuimos el dolor del paciente. Y también vamos a modular el reflejo del trigémino autonómico. Entonces, el uso de oxígeno está indicado es en la cefalea racimos, porque ni en la migraña ni en la cefalea tensional ha demostrado que haya como algún alivio del dolor ni de los síntomas. Cuando utilizamos el oxígeno, el alivio suele aparecer de entre 5 a 15 minutos, entonces realmente es muy eficaz utilizarlo. Es muy eficaz y se debe utilizar si el paciente está cursando con un ataque en ese momento y no tiene como efectos adversos relevantes, como digamos que por ejemplo en la migraña el uso de opioides puede generar como adicción en los pacientes. Listo, Juanjo, sigue. Listo, entonces ahorita vamos a hablar de las cefaleas secundarias. La cefalea secundaria es uno de los síntomas neurológicos más frecuentes y digamos que lo importante de esto es que cuando hablamos de secundario es porque tiene una causa subyacente, ¿cierto? Hay una clasificación, que es la clasificación internacional de los trastornos de cefalea, que divide las cefaleas en tres grandes grupos, como lo veíamos anteriormente, las primarias, las secundarias e inclusive las neuralgias craneales. Aquí es importante saber que, como les decía, las cefaleas secundarias, si bien son menos frecuentes, pero son digamos, como los responsables de la morbimortalidad de los pacientes. Es importante también reconocer algo de ellas y es que casi siempre las causas secundarias pueden ser causas bastante graves. Dentro de la epidemiología de las cefaleas secundarias es importante reconocer algo y es que en los servicios de urgencias es un síntoma, ¿cierto?, bastante común. Más o menos se habla pues, en un texto bastante bacano que es los predictores de cefalea en Cali, que se halló más o menos que el 15,5% de los pacientes con cefalea aguda presentaron anormalidades en la neuroimagen, ¿cierto? Y que ya eso nos hablaría de que probablemente sean causadas por una cefalea de característica secundaria, que posteriormente se las voy a describir, pero que los predictores clínicos más relevantes para, digamos, encontrar una neuroimagen patológica fue la edad mayor de 40 años, poseer un déficit motor, el déficit visual concomitante y además de eso, trastornos de la marcha. Esto es importante porque esas cifras también concuerdan con datos internacionales que indican que, sobre todo en los mayores de 50 años, en embarazadas, en inmunosuprimidos y en pacientes con cáncer, pueden presentar mayor riesgo de cefaleas secundarias. Adentrándonos un poco dentro de la fisiopatología, entonces tenemos que ese dolor cefálico se va a originar por la activación de los nociceptores meningios, de en vasos e intracerebrales, inclusive en estructuras craneales sensibles. El sistema trigeminovascular, sobre todo, es el principal que va a mediar esa transmisión del dolor. Existen varios mecanismos etiológicos, como puede ser el vascular, en el que se va a producir una distensión, ruptura o inflamación de la pared arterial, que puede ser bien sea por aneurismas, disecciones o vasculitis. Puede ser también por mecanismos inflamatorios, que sobre todo se van a dar por la liberación de citoquinas proinflamatorias y prostaglandinas, como lo puede ser en una meningitis o inclusive en una encefalitis, por presión intracraneal alterada, que esto se da, digamos, sobre todo por el aumento de esta, que puede ser por tumores, trombosis venosas o por la disminución, como es la fuga del líquido cefalorraquídeo. También por compresión o infiltración, como lo puede ser por masas tumorales, abscesos o metástasis, y finalmente unas causas tóxico-metabólicas que pueden ser, digamos, que pueden generar secundariamente más bien hipoxia, hipercapnia y abuso de fármacos, ¿cierto? Que pueden ser causadas por abuso de fármacos. Ahora bien, es importante, digamos, reconocer esta clasificación, que es la clasificación internacional de las cefaleas que les mencionaba anteriormente. Esa clasificación
digamos que nos subdivide sobre todo en varios grupos este tipo de cefaleas. El grupo principal, digamos que de los que se encuentran son trauma o lesión. Los ejemplos más, digamos, representativos son las cefaleas postraumáticas agudas o crónicas, las vasculares, craneales o cervicales, como puede ser la hemorragia subaracnoidea en este caso, los trastornos intracraneales no vasculares como los tumores, las sustancias o abstinencia, como les mencionaba bien Anita al principio, ¿cierto? Tenemos una cefalea por uso crónico de analgésicos, infecciones como la meningitis y la encefalitis, trastornos homeostásicos, como puede ser la hipopsia, la hipercapnia, e inclusive trastornos cervicocraneales, como la sinusitis, el glaucoma o una disfunción cervical. Y también algunos síntomas psiquiátricos, como la somatización, la ansiedad y la depresión, pueden llegar a causar ese tipo de cefaleas. Es importante hablar también de la clasificación SNOP-10. Esa clasificación nos ayuda a englobar sobre todo las banderas rojas. Se ha definido como banderas rojas, ¿cierto? Sobre todo eso es muy importante, es para orientar acerca de cuándo considerar que un paciente cursa con una cefalea secundaria que podría ser síntoma de un trastorno grave subyacente y que puede ser potencialmente mortal. Muy probablemente ustedes en algún momento hayan revisado la antigua escala que se utilizaba, que es el SNOOP-P4, ¿cierto? El SNOOP-4 más bien, pero este es más o menos como el 2010. Sin embargo, por allá en el 2019, unos autores que eran 100 y colaboradores empezaron a evidenciar, a hacer sus estudios y empezaron a describir esta nueva escala, las NUP10, que es un poquito más alargada. Y se evidenció en unos estudios que se hicieron en Madrid que tenía muy buena sensibilidad y muy buena especificidad. Entonces, digamos que eso también es la recomendación. Dentro de esa escala que se evidencia, la S como síntomas sistémicos, como lo puede ser fiebre, pérdida de peso o vasculitis. La N, neoplasia conocida, ¿cierto? Una metástasis cerebral. Eh, También se puede enfocar allí el déficit neurológico, bien sea por un ACV, una meningitis. La O de inicio súbito o trueno, ¿cierto? La segunda O, que es la edad mayor de 50 años, también causada por artritis temporales. Y las P's serían patrón nuevo o cambiante, ¿cierto? Que eso nos hablaría de pronto de tumor o absceso. Si es de característica posicional, bien sea por hipertensión o hipotensión del líquido cefalorraquídeo, asociada a tos o esfuerzo, bien sea por malformaciones, síndrome de Chiari, por papiledema, ¿cierto? Una hipertensión intracraneal. También puede ser progresiva por tumores o infecciones, por el embarazo del puerperio, que ahorita vamos a hablar de esto, que también es muy importante, que pueden haber trombosis venosas o inclusive la misma eclampsia, generar todos estos cuadros, el dolor ocular, las postraumáticas, la inmunosupresión y los fármacos. Entonces, digamos que una vez habiendo evidenciado la clasificación anterior, es más fácil para nosotros poder distinguir cuáles son las señales de alerta que nos pueden indicar que existe una cefalea secundaria con banderas rojas y probablemente nos enfoquen a algo que pueda ser negativo. Pero lo importante de esta cefalea secundaria es hacer una muy buena aproximación diagnóstica, ¿cierto? Idealmente, siempre una historia clínica y un examen físico muy detallado y hablar sobre el inicio, la localización, la intensidad y los factores precipitantes de esa cefalea. Además que, como lo vimos, la presencia de síntomas sistémicos o neurológicos es muy importante. No escapársenos el fondo de ojo, evaluar los pares craneales y si tiene signos meningios. Y sobre todo, de entrada, tener en cuenta que hay unas indicaciones precisas para realizar la neuroimagen, que igual eso puede, digamos, diverger de acuerdo a los perfiles de los pacientes, pero básicamente es que sea una edad mayor de 50 años, que haya empezado una cefalea en trueno, que tenga un déficit neurológico focal, que tenga inmunosupresión o cáncer y que tenga fiebre o papiledema. Ya entrándonos dentro de las causas más comunes de las cefaleas secundarias, la primera es la hemorragia subaracnoidea. Básicamente, este se produce por la ruptura de un aneurisma sacular que puede dar esa extravasación de sangre al espacio subaracnoideo. La sangre induce inflamación meningia y además de eso provoca un vasoespasmo y un aumento de la presión intracraneal, pues por ese efecto, digamos, de masa que genera. Clínicamente, nosotros vamos a ver que puede ser una cefalea, digamos, súbita, en trueno, de una máxima intensidad para el paciente, pero digamos, eso también tiene, digamos, sus matices.
puede presentar o no rigidez nucal, vómitos, pérdida de la conciencia o convulsiones, e inclusive en algunos casos pueden presentar cefaleas centinelas previas, digamos, muy larvadas. Entonces, por eso decía yo que tenía como matices respecto al inicio de la clínica. La etiología, como les mencionaba, lo más común es que sea por ruptura aneurismática, por malformaciones arteriovenosas, también es muy común, pero la más común es la ruptura aneurismática. Para el diagnóstico, como les decía, digamos, lo ideal sería hacer una neuroimagen, que en esta debemos realizar idealmente un TAC simple, en el que vamos a evidenciar una hiperdensidad difusa en las cisternas basales o surcos del ventrículo, surcos o ventrículos. Eso tiene una muy buena sensibilidad, sobre todo en las primeras 6 horas. También se puede hablar inclusive de punción lumbar, si de pronto tiene xantocromía, si el TAC no deja ver nada. Y también se habla en algunos textos de la utilización del angioTAC o angiografía digital, pero pues eso también es más por disponibilidad, ¿cierto? Lo importante del manejo de ese tipo de eh, cuadros va a ser la estabilización, el control de la presión intracraneal y la reparación de la aneurisma, bien sea por clipaje o coiling. Lo importante, digamos, que estas cefaleas secundarias, como les decía, es la aproximación diagnóstica. Poder saber que estamos pasando por una cefalea de característica secundaria que probablemente pueda tener mucha morbimortalidad o inclusive un desenlace fatal y poder identificarlas para poder hacer un manejo adecuado. La segunda que vamos a hablar es la trombosis de los senos venosos cerebrales. Esta se produce, digamos, se produce la trombosis venosa y luego la congestión y edema cerebral. Y eso nos va a llevar a un aumento de la presión intracraneal. Clínicamente vamos a evidenciar que puede ser una cefalea de característica subaguda o progresiva, que puede tener náuseas, que puede tener déficit focal. Vamos a presentar en algunos casos también crisis epilépticas y papiledema. Hay varios factores de riesgo, como puede ser el puerperio, los anticonceptivos o las trombofilias que nos podrían desencadenar ese tipo de episodios. Es importante lo que les decía ahorita, idealmente si se puede tener como la neuroimagen en el TAC, digamos, con contraste de un signo que se describe en la literatura como el signo del delta vacío, o inclusive se pueden realizar una resonancia nuclear magnética venosa y esto lo que vamos a evidenciar son una ausencia del flujo del seno sagital o lateral, que son los más comunes que presenten esa trombosis, y además de eso, infartos venosos hemorrágicos, que también se podría llegar a evidenciar dentro de la neuroimagen. Para el tratamiento, idealmente que se haga con una anticoagulación con heparina, incluso en pacientes pues, con hemorragia venosa, y también se puede utilizar, según los textos, la acetazolamida para hipertensión intracraneal, ¿cierto? Como para intentar restarle un poquito ese volumen que también nos está generando esa compresión intracraneal. La tercera que vamos ahorita a enfocar es la disección arterial, que puede ser bien sea de la carótida o de las arterias vertebrales. Estas se producen, va a producir más bien un hematoma intramural o inclusive se debe por una aneurisma disecante. Esto lo que va a hacer es irritar esos receptores vasculares y va a producir esas embolias pues, características que se van a ver en la imagen. Clínicamente puede cursar con dolor cervical u occipital por la ubicación pues, de la emergencia de estas arterias y puede presentar inicialmente síndrome de Horner parcial y un posible déficit focal que también se va a evidenciar. Es importante que en la neuroimagen, idealmente, pues si se puede realizar la angioTAC o la resonancia magnética de vasos cerebrales, en el angioTAC se va a ver un estrechamiento que se describe como llama en vela y también se pueden evidenciar hematomas murales o pseudoaneurismas pues concomitantes. Para el tratamiento lo mismo, tener en cuenta que se debe realizar una antiagregación y anticoagulación idealmente por 3 a 6 meses y si son casos muy graves, llevarlo a que se le haga un stent. Otra de las patologías que vamos a abordar es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Este se debe a una disfunción endotelial y un exceso de mediadores vasoactivos, como lo puede ser inclusive a nivel cerebral la serotonina y las catecolaminas, y que clínicamente se va a presentar con una cefalea de un trueno que pueden ser muy recurrentes y sin una causa estructural subyacente. Además de esto, también se puede presentar en el posparto o tras el uso de cocaína, triptanes o inclusive los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por lo que les decía anteriormente. Dentro de la neuroimagen, en la angiografía o la angioTAC se puede evidenciar estrechamientos que pueden ser segmentarios y que se pueden describir como en collar de cuentas.
pero en la resonancia magnética también podemos evidenciar infartos corticales pequeñitos con edema posterior reversible, ¿cierto? Que es lo que identificamos como el síndrome de Press. Para el diagnóstico, idealmente, si identificamos cuál es el agente causal que está generando esta patología, retirarlo. Y también se describe dentro de la literatura el uso de verapamilo o de nimodipino, y además de la vigilancia neurológica. Es importante pues lograr enfocar esta, pues porque casi siempre tras el retiro del agente causal cesan este tipo de cefaleas secundarias, pero de todas maneras hay que hacer un neuroimagen de seguimiento. Ahora bien, como le decíamos anteriormente, entre las clasificaciones más comunes de las cefaleas secundarias, una de las P eran las infecciones, la meningitis o la encefalitis. Esta se va a producir sobre todo, pues como lo sabemos, por una infección meningio cerebral que nos va a generar una inflamación difusa y liberación excesiva de mediadores inflamatorios. Clínicamente vamos a evidenciar que el paciente está, digamos, muy tóxico, puede tener cefalea, fiebre, rigidez nucal, fotofobia, inclusive alteraciones focales neurológicas. Y aquí, digamos, semiológicamente hablando, vamos a encontrar signos clásicos como el de Kernick, el de Brunskiski y el Head-Jock, pero digamos que tienen poca especificidad, sin embargo, poca sensibilidad, sin embargo, alta especificidad. Entonces, igual nos servirían. Para el diagnóstico de esta, pues idealmente se debe hacer, si se puede, tiene criterios punción lumbar para evidenciar si tiene pleocitosis, si tiene hipoglucorraquia o inclusive proteínas elevadas, pero idealmente en la neuroimagen para poder identificar si de pronto vemos ese realce difuso que se evidencia en las imágenes, que es un realce meningio difuso, y además como ese edema cortical o inclusive se puede presentar abscesos en algunos casos. Dentro del tratamiento, ¿cierto? Idealmente, pues, una antibiótico-terapia empírica dirigida a esos neuroagentes, entonces, pues, que sea como de un espectro idealmente eh, amplio, ¿cierto? Se podría utilizar inclusive ceftriaxona, con vancomicina o ampicilina, ¿cierto? Igual eso ya se decide de acuerdo a la epidemiología local, y se puede agregar aciclovir si se sospecha, pues, de característica viral. Además, se puede utilizar dexametasona, sobre todo, pues, si podríamos pensar de una encefalitis pues, de característica bacteriana. Y también hablando de algo aquí importante, y es que, como lo mencionamos anteriormente, también hay otras causas que son los tumores cerebrales o las metástasis, que estas cefaleas secundarias por esta característica se van a presentar sobre todo por el desplazamiento de las estructuras intracraneales. Esta clínicamente se va a presentar con cefaleas progresivas, que pueden ser inclusive peores en la mañana o que pueden aumentar tras la valsalva. Puede también tener papilledema o vómitos en proyectil, pero que nos llama la atención que tiene pues como síntomas muy específicos probables pues de una patología oncológica o que ya la tenía y se la empezamos a sospechar. Idealmente pues se hace hacer una resonancia cerebral con contraste para poder evidenciar pues como la tumoración, la masa, ¿cierto? Que se encuentra dentro del parénquima cerebral, y ya el tratamiento, pues idealmente la ideal, como les decía, se enfoca, pero la cirugía, la radioterapia o inclusive quimios pueden ser muy buenos, y ya pues corticosteroides para la edematización. Y finalmente, algo muy importante es la cefalea en el embarazo y en el puerperio. Aquí digamos que hay varias causas fisiopatológicas, pero digamos que los diagnósticos diferenciales para esta son la preeclampsia o la eclampsia. También podemos encontrar algunos casos trombosis venosas cerebrales, también la hipertensión intracraneal benigna inclusive, y también podemos evidenciar en ellas las enfermedades, pues, como el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Sin embargo, lo importante es tener en cuenta de que lo más común en ellas pueden ser esos episodios preeclámpticos, y idealmente hacer el enfoque para las maternas, pues porque se están tratando dos vidas y porque tiene mucha morbimortalidad. Y además les traigo aquí un pequeño resumen en el que podemos evidenciar como cuál es la etiología y asimismo como la modalidad ideal del diagnóstico y cuáles serían los hallazgos típicos. Para la hemorragia subaracnoidea, pues como les decía, un TAC sin contraste, vamos a evidenciar esa hiperdensidad subaracnoidea, ¿cierto?
que nos va a indicar que puede haber sangre dentro de las cisternas y demás, para que la evidencien, igual las diapositivas les quedan, pero de pronto ese resumen puede ser un poquito más conciso para lograr el objetivo que les mencionaba, y es la identificación de esas cefaleas secundarias para un buen enfoque de las mismas. Y eso era todo lo que les traíamos por el día de hoy. No sé si alguno de pronto tiene alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden habilitar el micrófono o escribir algún mensaje. En el chat les quedó la asistencia. Igual se las voy a volver a enviar si de pronto alguno no la ha visto, para que porfa la llenen. Muchísimas gracias. Bueno,